En una semana doy una prueba un poco complicada, un poco demandante y, y tenemos que salvarla. Tenemos que dar un buen examen. Así que vamos a estudiar de esta semana alrededor de 4 horas, quizá todas las noches, desde las 9 de la noche hasta la 1 de la mañana, durante todo este tiempo. Así que nada más, voy a poner unos pomodoros de unos 25 minutos durante 4 horas o 3 horas quizá las haga hoy, porque quiero la última hora aprender a modelar un muro, que no sé cómo modelar un muro, pero bueno, toca aprender, no hay más. Así que sin nada más que empezar, estoy atrasado como un minuto y ok. Acabamos del primer pomodoro, 25 minutos, bastante bien usados. ¿Qué puedo decir? Lo que puedo ir diciendo es que el tema ya lo había estudiado con anterioridad. Le di un golpetazo a la cámara. El tema ya lo había estudiado con anterioridad. Eh, el tema no es que lo empiezo a estudiar actualmente, como ahorita, sino que ya tengo como un tiempo estudiándolo, ya voy como analizándolo. No me he dado el tiempo de resolver algunos ejercicios y encontrarme con problemas, pero actualmente ese es mi motor, ¿no? Creo que ese es mi objetivo, es tratar de resolver y encontrarme con problemas, con errores que tal vez aparezcan por ahí, proponiéndome autoejercicios. Es un tema muy complicado, es un tema muy largo, creo que es la primera desventaja, es muy, muy largo. eh, y por eso es que se puede cometer errores en el proceso, hay algunas consideraciones que toca tener en cuenta, esas son las principales cuestiones. Pero bueno, segundito Pomodoro. Vamos a ver cuánto más avanzamos en estos 25 minutos. Y ya. Se me fue las horas. Eh, Creo que grabé 3 pomodoros, 4 pomodoros. Estudié hasta las 11:30 y después me puse a hacer este análisis de este muro que les dije que tenía que aprender a hacer porque no tenía ni idea. Entonces, actualmente son las 2 de la mañana y puedo decir que ya estoy terminando de entender todo. Estoy terminando y entendiendo mucho más de esto. Y bueno, les explico más o menos cómo va porque, o sea, no entiendo del completo, pero ya tengo como mucho mejor la idea. Verán. Ok, verán. El objetivo era diseñar un muro de corte. Entonces, estos muros de corte tienen la facultad de que resisten fuerzas sísmicas y aportan rigidez a la estructura. La idea era diseñar este muro de corte. Entonces lo que uno hace es como calcular las fuercitas sísmicas que afectan por piso y después la fuerza con la que se diseña es la fuerza mayor, es decir, aquí hay una fuerza súper grande que le decimos que es la cortante basal. Entonces, básicamente esta fuerza se puede sacar por un método estático. Ahora, no obstante, para poder diseñar este muro, la norma que es la ASI 31825 nos dice que no debes usar esta fuerza aquí, la que calculaste, sino que este muro realmente experimenta fuerzas mayores. Entonces, para poder llegar a esas fuerzas mayores, que no sabemos cómo, hay dos factores por el cual debes multiplicar esta fuercita de aquí. Y esos dos factores son, primero, omega, que, bueno, aquí tengo un pequeño informe que escribí. Omega es el sobreesfuerzo de flexión en la zona crítica. Y luego debemos multiplicar por este WB, que es la amplificación dinámica debido a los efectos mayores. Entonces la CI nos dice que para WB debemos usar esta fórmula de aquí, siendo HN la altura total de la edificación. Pero este omega estaba súper complicado de entender y de calcular. Entonces justamente por eso me demoré hasta ahorita. Porque
para calcular ese omega, nos dice la fórmula que debemos calcular el momento probable dividido por el momento último. ¿Pero qué es un momento probable? Entonces, un momento probable es el momento que es el momento real que va a resistir mi muro en este caso, porque se sabe que el acero de fluencia que usamos, que es el de 4200, tiene una, tiene una mayoración que se puede constatar, o sea, se puede coger un poquito más de ese valor de fluencia. Entonces es como mi momento probable último que podríamos decir. Entonces, ¿cómo llego a ese momento probable último? Tengo que diseñar. Y es algo que me mata la cabeza, me remata la cabeza porque realmente en ingeniería tienes que como proponer, luego evaluar y luego ver si es que está bien. Y si está mal, de nuevo proponer, evaluar y otra vez ver bien. Entonces, aparentemente, lo que tenía que hacer era proponer un diseño inicial y ese diseño inicial lo puedes ver aquí. Entonces, ese diseño inicial lo propuse acá. Y este viene de aplicar la cuantía mínima de acero longitudinal. No obstante, aquí faltan ubicar unos elementos de borde, que eso creo que lo voy a hacer mañana, porque ya estoy un poco cansado. Entonces, según normativa, hay que colocar elementos de borde a 1.5, si no estoy mal. O sea, aquí estoy junto con la norma aquí al lado. Y bueno, justo el dato está aquí. Si se enfoca, dice que debemos ubicar a 0.15 dLW. Entonces hay que calcular el 0.15 dLW y proponer elementos de borde a la cuantía mínima, porque cachen que no sabemos en realidad cuánto poner. Entonces, bueno, es muchas suposiciones. Una vez que uno hace esto de aquí, ahora sí puede irse a esta parte que es la magnífica del programa ETABS, porque si no nos tocaría hacer a mano y a mano hacer esto, está imposible. Es muy largo, es muy muy largo. Y aquí podemos ver el diagrama de iteración, que el diagrama de iteración es el comportamiento de un elemento a flexo-compresión, es decir, cómo va a irse doblando y aplastando cuando tiene fuerzas de momento y de fuerzas de carga axial. Entonces, finalmente, lo que uno hace es buscar un aproximado, por ejemplo aquí, buscar un aproximado a la carga última de la combinación con la que analizó y después saber cuál es el momento aproximado que está aquí. Entonces este es nuestro momento probable. Y ahora como ya tenemos nuestro momento probable, solo tenemos que dividir para nuestro momento último con la combinación con la que ya hemos ejecutado y tendríamos finalmente el factor omega que está aquí. Entonces, básicamente, con lo que les expliqué, tenemos el primer factor para empezar a diseñar. No estamos haciendo maravillas todavía, recién vamos a empezar a sacar las fuerzas, o sea, es el primer paso, pero tuviste que hacer todo eso para hacer el primer paso. Y con la constancia de que tal vez no está bien y que cuando hagas el método de tensión-compresión, esto falle, o sea, esto no funciona simplemente. Entonces, bueno, la idea es que ahora tengo que como continuar con el proceso y aplicar el método que creo que lo voy a hacer mediante... Se cayó la calco, pero está bien, todo bien. Entonces, una vez que así lo voy a hacer en Excel porque imagínate que paso los cálculos y no cumple el muro. Entonces, bueno, básicamente es eso. No sabía casi mucho de muros. O sea, tenía las bases, pero las habíamos calculado sin la aplicación de un software. Entonces, cuando tú no tienes un software, tienes que hacer muchas asumir cosas, muchas, asumir muchas cosas por hechas. Entonces, por ejemplo, asumíamos que la carga axial eh, eh, no evaluamos a flexo-compresión, justamente esta propiedad del material de doblarse y aguantar carga y pandearse. Entonces simplemente se evaluaba la carga axial y se decía que no necesitaba y vámonos. Pero ahora es esta cosa de aquí que está en la norma y que no la había leído, pero ahora ya la leí y la entiendo, la entiendo. No saben la felicidad que siento. Y en cuanto al estudio que hice hoy, eh, me regalaron unas hojas de un informe. Yo soy el más feliz cuando me regalan hojas recicladas. Entonces, bueno, está por aquí mi estudio de hoy, que lo continuaré mañana.
Y bueno, básicamente ese es un pequeño tramo de lo que estamos haciendo hoy. Adiós. Me, 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 only me, 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 sexy me. Me, 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 only me, 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 me. Si se pueden dar cuenta, acabo de ponerle la cámara en el estabilizador y eso es muy bueno porque ya no van a ver solo así desde abajo la papada. En todo caso, les digo que es un día un poco triste porque sí, yo sé que el último clip que vieron, el último clipcito que vieron fue de mí diciendo que me iba a desaparecer durante 6 horas en la U. Bueno, no me he desaparecido durante 6, me he desaparecido durante como 10 horas así. Sí, como 10 horas. Volví a la casa después de mucho tiempo, como a las 4, porque andábamos haciendo algunos ensayos. Se fue todo el día. Eh, entonces, sí fue un poco cansado, tenía que hacer muchas cosas. Y ahorita estoy a contrarreloj, porque eh, este, porque tengo que hacer un debercito que no había hecho con anterioridad y ahora tengo que mandar hasta las 12 y son las 7:30, 7:40, que bueno, ya voy a ver cómo lo termino rápido. Y también estoy triste por otra cosa. No sé si se acuerdan que ayer a las 2 de la mañana les dije que por fin había entendido el diseño de un muro estructural. Pues básicamente no fue tan simple como lo dije ayer. Y eso que ayer no di una explicación tan simple. El punto es que aún hay una parte, hay un hueco en ese análisis, en ese diseño que no acabo de entenderlo. Eh, como siempre digo, hay un punto en el que no sé en dónde estoy. Entiendo ya gran parte de lo que sigue, pero esa parte no la entiendo. Así que no sé qué voy a hacer realmente. Creo que voy a ponerme a estudiar después de esto mi hora y media necesaria que debo estudiar para esa materia que les conté ayer. Y después voy a seguir haciendo ese muro. O sea, necesito entender entender cómo se diseña ese muro y tratar de resolverlo. Es como la idea para hoy. Siempre que quedamos de noche, lamentablemente. Pero bueno, manos a la obra. Voy a terminar de hacer este pequeñísimo deber, que no está pequeño, está largo, pero bueno, voy a terminar de hacerlo y después ahí hablamos de un chance. Me, 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 sexy. Bueno, entonces, básicamente lo que hay que hacer es diseñar una zapata. Siento que las explicaciones que nos dieron para diseñar una zapata fueron muy, ¿cómo decirlo? Siento que este es mi lugar seguro. Sí, este es mi lugar seguro. Entonces lo diré. Muy básicas, a veces como que son ejercicios muy arreglados y falta como ejercicios que se apliquen a la realidad. Entonces ese punto me molesta un poco. No obstante, bueno, es lo que tienes que hacer, lamentablemente es así, pero en mi tiempo libre, cuando tengo tiempo libre, estoy siguiendo un libro de cimentaciones para aprender desde cero cómo calcular bien una cimentación. Lamentablemente es así, o sea, si no te enseñan tienes que aprender tú, porque al final del día, si es que te quieres dedicar a algo, es muy importante que sepas dominar eh, con agilidad el diseño de todos los elementos estructurales. Y bueno, realmente esta es una de las cosas por las cuales trato de hacer todas las cosas a conciencia, más de estructuras. Recuerden que dentro de la rama que sigo hay 3 cosas muy chéveres que son agua, vías o estructuras. Agua, no soy tan amigo del agua, pero igual un poco le hago, no es que soy tan ignorante. Vías también es un poco complicado, pero del mismo modo no tengo como tanto el conocimiento para diseñar vías correctamente. Pero estructuras es en lo que he invertido mi tiempo durante más de 3 años. Entonces siempre que ha habido materias estructurales estaba ahí y ahí y ahí y ahí. Entonces puedo decir que ojalá y algún día, y si hacemos estos videos más, lleguemos a tener un concepto más grande de estructuras. Así que eso, voy a diseñar estas zapatitas lo más rápido que pueda
Y estamos hablando para dibujar en el CAD, que es lo que más me gusta también. Súper chévere dibujar en CAD. Bueno, acabé de calcular estas pequeñas zapatitas. Un poco molesto, les contaré. La verdad estoy un poco molesto. Porque, bueno, creo que es cuestión como de los que te dan la materia así. En todo caso, estoy un poco molesto. Pero bueno, lo bueno es que ya acabé y tengo alrededor de 2 horas para enviar esto. Así que creo que sí le acabo el dibujo. Entonces, bueno, después de nuestro momento filosófico, que siempre es muy importante filosofar, porque aquel que no filosofa vive en un mundo que no conoce. Y cuando tú no conoces algo tienes incertidumbre. En cambio, si tú dudas de algo, pues vas aprendiendo. Les voy a mostrar nuestro avance de muros de corte. Quizá y después hago un videito así súper específico de este muros de corte, pero mientras tanto les digo que avancé. Este buen profe que les digo que teníamos, que no sé, el lunes quiero llegar y quiero ver qué pasa y después ir a llorar en el baño. No sabemos la verdad qué pase. En todo caso, este buen profe me hizo abrir la mente, estructurar un poco más. Y bueno, yo como estudiante de ingeniería y como todos los estudiantes tenía la ilusión de aprender ETABS. ETABS es el programa épico de ingeniería estructural para los que queremos construir casitas. Yo, por ejemplo, este programa te ayuda a calcular todo lo que es el análisis estructural. Entonces, un análisis estructural es un análisis que uno hace a una estructura antes de diseñar sus elementos. Entonces, cuando llegas a sexto semestre de la carrera, te enteras de que hay 2 ramas de la ingeniería, que una es como el diseño, no son 2 ramas, hay 2 partes dentro de la ingeniería estructural. La primera parte es el análisis estructural y la segunda parte es el diseño estructural. El diseño estructural, como bien se llama, es el momento en el que tú diseñas tus elementos estructurales con los datos que te salieron de tu análisis estructural. Entonces, más o menos va por ahí. Entonces, este buen profe me dijo que todo lo que tenías que hacer en ETABS te debía salir en Excel a mano, que él era un fan de hacer los cálculos a mano. Entonces, sí fue como un golpetazo en mi cabeza, porque cuando uno ya aprende tabs dice como, bueno, esto me ayuda a hacer todo y así, solo tengo que poner esta cosa por aquí, esto por acá y ya. Y no es así. Me dijo, si tú no entiendes qué estás poniendo en el programa, ¿por qué lo pones? Entonces eso me dio un baldazo de agua fría y me dediqué a estudiar cada elemento que pongo en el programa. Entonces, después de haber hecho muchos ejercicios, lo que hice a mano en Excel, que es hacer como a mano, uno tiene que ingresar datos, me propuse sacarlo en ETABS para aseverar lo que me estaban diciendo y dejar de tener esta separación del mundo manual, estructural, del mundo con el programa. Entonces, hice un Excel en el que se calcula manualmente las fuerzas sísmicas que afectan a un muro y me salió lo mismo que ETABS, así lo mismito. Entonces ya entendí cómo el programa va agarrando algunas consideraciones para calcular, cómo agarra el peso y cosas así. Entonces, en la primera parte de mi Excel les voy a estar aquí mostrando un pequeño cuadro, si es que me animo. Si no me animo, les voy a mostrar por acá nomás. Entonces, en esta primera parte de mi Excel yo calculo las fuerzas sísmicas. Una fuerza sísmica es una fuerza lateral que se aplica a cualquier elemento estructural que crezca hacia arriba, especialmente en las zonas que estamos salvaguardadas, bueno, no salvaguardadas, sino estamos afectadas por el cinturón de fuego, que es la zona sísmica más fuerte, y especialmente porque aquí en Ecuador la placa del Pacífico está entrando con un movimiento que se llama la subducción, está entrando bajo la placa creo que es la placa sudamericana. Entonces, bueno, eso tengo que investigar mejor, por eso digo, otro video yo finísimo de acá. Y sí me dieron eso, pero no lo tengo en el dato. Entonces te calcula las fuerzas sísmicas y te evalúa en 2 combinaciones de carga. Las combinaciones de carga son casos que pueden pasar, que tienen probabilidad de pasar. Por ejemplo, ¿qué tal si es que aplicamos 1.2 de carga muerta más la carga viva más un sismo? Es un caso de carga que se puede aplicar a tu estructura, o 0.9 veces tu carga muerta más tu carga sísmica puede pasar. Seguido de esto tengo una evaluación inicial. En esta evaluación inicial que la programé,
uno lo que hace es empieza a analizar su muro estructural. Entonces yo tenía unas dudas y este profe me las aclaró muy bien, y yo pensaba que el muro estructural uno decía como, bueno, para este caso yo necesito un muro estructural de 6 metros por 0,50 y el arquitecto me tenía que poner eso donde quiera, y no es así. Lamentablemente estamos, aunque esto es algo que los ingenieros me van a matar cuando escuchen, pero es una realidad aunque no lo crean. Y entre más no lo aceptemos, más seguiremos manteniendo esta gran rivalidad. Somos empleados de un arquitecto, es totalmente así. Entonces si el arquitecto te diseña su casita, su estructura, y nosotros tenemos que como analizar las posibilidades de poner elementos estructurales ahí. Lamentablemente es así, ¿no? Yo lo digo lamentable porque hay la guerra total entre la ingeniería y la arquitectura, pero son dos cosas que se complementan, y especialmente el ingeniero a veces tiene que estar debajo del diseño, porque si tú lo entiendes, o sea, tienes que tener una mente artística también. Yo sé que la ingeniería nos va cerrando mucho la cabeza a hacer cuadrados, pero si tú tienes un poco más de apertura en tu cabeza, debes saber que un diseño no puede ser cuadrado. O sea, los mejores ingenieros son los que diseñan también estructuras de arquitectos que se volaron la cabeza. Por ejemplo, esta arquitecta que hace curvas y todo. O sea, si tú piensas en el ingeniero que hizo eso, es espectacular. Entonces, el muro de corte tiene que estar bajo las restricciones que te haya puesto el diseño arquitectónico. Obviamente, si es que el arquitecto no te deja poner ningún muro de corte, pues ahí sí hay un problema, y ahí sí el ingeniero tiene que ponerse encima del arquitecto y decir, esto no es así, tenemos que hacer esto para que se estabilice, esta es una realidad. Entonces hay momentos en el que uno está arriba, hay momentos en el que el otro está arriba. Lo importante es mantener una conversación. O bueno, así es como yo lo voy a realizar cuando me gradúe. Ojalá, ya estamos cerca. Hay que echarle ganas, muchas ganas. Entonces, el arquitecto te dispone un espacio que tú con anterioridad le pediste, y en este espacio tienes que evaluar un muro que te alcance, y con lo que te alcance ver cuánta rigidez aportaste a tu estructura. Entonces aquí se evalúa la sección del muro, ¿sí? Aquí hice un gráfico chéverazo, y debes cumplir lo que es cuantías mínimas de elementos externos, diseñar tu columna, y después hice este diagrama de iteraciones con la aplicación de la IA. Entonces gracias a la IA me demoré muy poco haciendo este diagrama de iteraciones, en el que es dinámico, ¿no? Uno propone aceros, crecen filas, se reducen, súper dinámico. Cuando uno propone un armado a una sección estructural, esta sección estructural, cuando está aplicándose a fuerzas de flexocompresión, la flexocompresión son fuerzas compresivas y fuerzas flexionantes, es decir, que un elemento, además de que está siendo apachurrado, está como flexando, como las vigas. Caso opuesto a lo que se produce en vigas, que en vigas es totalmente flexión, o también puede ser compresión. Es flexión primordialmente, pero hay dos estados, hay una parte que tracciona y otra que comprime, pero bueno, en todo caso, en estos elementos de flexo-compresión existe un diagrama que te permite saber cuánto puede resistir lo que tú propones, y este diagrama se lo conoce como el diagrama de iteraciones. Entonces, el diagrama de iteraciones es una curva que te dice que cuánta carga PU, cuánta carga axial te permite soportar dependiendo del momento que vaya creciendo y la fuerza que vaya disminuyendo. Entonces te dan unas curvas bien chéveres. En estas curvas uno evalúa sus combinaciones de carga de acuerdo a su estructura, y aquí se ve algo bien chévere, no sé si pueden ver aquí dos puntitos, aquí esos puntitos son las combinaciones de carga. Entonces uno evalúa su combinación de carga, que su combinación de carga está compuesta por carga axial, momento último, cortante, y ve si es que esta solicitación está dentro de la curvatura estructural. Llamémoslo así porque es diagrama de iteración. Si es que está dentro, ok, muy bien, entonces pasa por acá. Pero como sabemos que dentro de la realidad a veces no se construye como se diseña, uno tiene que hacer una reducción a la carga nominal que se soporta cada elemento. Es decir, como bueno, sabemos que esta columna va a soportar 100 toneladas, pero sé también que no van a construir bien, por lo tanto voy a decir que solo soporta 90, así una mentirita, cuando en verdad soporta 100.
Por si acaso ahí no pongan bien el hormigón, por si acaso ahí se hayan jalado en alguna cuestión, yo calculo para una resistencia menor. Entonces a eso los llamamos el FIPN y el FIMN, que dependiendo de lo que sea flexión es 0,9 y compresión en 0,85, si no estoy mal, 0,80, 0,85. Depende también de si se va a usar estribos o sunchos, como otro ingeniero muy bueno que me lo enseñó. Una vez que está eso, haces una tercera evaluación con el diagrama de momento probable. El momento probable quiere decir que cuando el sismo llegue, las varillas van a fluir, es decir, van a ser como wow. Esto es fluencia, como la particularidad de deformarse con una carga, sin aumentar la carga. Y esta fluencia te permite que el elemento en su resistencia, el acero tiene 4.200 kilogramos por centímetro cuadrado de fluencia. No obstante, para calcular un momento probable en muros, la norma nos dice que debemos calcular con el 1.25 veces esta fluencia. Es decir, que consideramos que el acero resiste un poquito más, ¿sí? Un poquito más de lo que está ahí, un poquito más soporta. ¿Y esto qué va a hacer? Va a incrementar mi curva y por lo tanto va a incrementar mi PU, mi MU, que son como los momentos estructurales que probablemente van a resistir. A eso es a lo que les llamamos momento probable. Y lo que hacemos es como buscar en mi carga última qué momento probable existe. Y una vez que tú sabes qué momento probable existe, ahí sí viene mi tercera hojita de Excel que la diseñé. Y en esa tercera hojita de Excel uno tiene que ir analizando, ¿no? Tiene que ir analizando si es que su cuantía mínima, una cuantía es la relación entre el área gruesa y el área de acero, es como qué porcentaje de acero está en tu sección de hormigón, corresponde con la norma, tiene que mayorar su cortante sísmica. Recordemos que cuando el sismo viene, voy a hacer un ejemplo gráfico, pero que quede claro que no soy para nada un profesional. Y si algún ingeniero estructural ve eso, véame como alguien que está muy emocionado por aprender, más no como alguien que está desinformado, por favor. O enséñeme, yo estoy así dispuesto a aprender, siempre dispuesto a aprender. Pero lo que aprendí leyendo la norma, imaginemos que este es nuestro muro, y la fuerza viene así, ping, por acá. Entonces esto va a hacer como que se deforme para allá. Pero esta fuerza sísmica no es la fuerza que uno calcula. Recordemos que para calcular esa fuerza uno se basa en los espectros de diseño de la norma. Es que tenemos que hablar de tantas cosas para que me entiendan. Un espectro de diseño, ¿qué es un espectro de diseño? Bueno, en todo caso, imaginemos que dentro de todos los sismos que pasan en un sector, los ingenieros estructurales se reunieron y dijeron, bueno, no podemos saber qué sismos llega a una zona, por lo tanto vamos a hacer una asimilación con todos los registros históricos de sismos que tenemos y vamos a decir que se va a comportar de esta manera, de acuerdo al periodo fundamental. Que el periodo fundamental de una estructura es el tiempo que se demora en vibrar de un grado de libertad. Ya, yo sé que estoy hablando en chino, pero después ya hacemos un video explicando más cosas. Entonces llega el sismo, pero la norma nos dice que este sismo a veces es mayor al que uno calcula del método lineal. Entonces hay dos métodos de cálculo de las fuerzas sísmicas. Hay un método lineal que lo llamamos del método estático y un método no lineal que es el método... es el método no lineal, se llama no lineal. Hay una consideración que es el modal espectral, que va por ahí, pero no es el método lineal totalmente. No es el análisis lineal. El análisis no lineal es otro método que uno tiene para calcular las fuerzas de acuerdo a los modos de vibración. Hay tantísimo que uno tiene que explicar antes, pero bueno. Entonces, dice que esta fuerza sísmica que va a llegar no es la correcta, no es la cortante que va a pasar, sino que es un poco mayor lo que llega a la cortante sísmica. Y esta cortante sísmica es básicamente diseñada para el momento probable que uno diseña una sección. Por lo tanto, uno tiene que multiplicar esta cortante por unos factores, que es el omega, que es se llama en inglés, le pone como overstretch flexural, que es el sobreesfuerzo de flexión, y además multiplicarlo por the dynamic amplification, the seismic dynamic amplification, la amplificación dinámica del sismo. Entonces multiplica por esos factores y va a tener una cortante mayorada, que la llamamos como la cortante de diseño o la cortante E, el BE. Entonces esta cortante de diseño es por la que uno tiene que diseñar. Entonces evalúa, ve si resiste, ve si no resiste.
Si no resiste, pues tiene que aumentar sección, aumentar acero. Y después calcula los elementos de borde, que los elementos de borde son secciones en los extremos del muro que van a tener un poquito más de armado. ¿Por qué? Porque cuando llega el sismo lo que hace es como al muro, y ves que los extremos son los más afectados más que el centro. Entonces estos extremos tienden a fisurarse por la compresión y tienden a dañar esta sección, haciendo que el recubrimiento del acero quede expuesto. Y cuando este recubrimiento del acero queda expuesto, produce algo que lo llamamos como el pandeo fuera del plano, que es como las varillas hacen esto. Es como que se salen de su plano y no flexionan, como se alargan o se acortan, sino como que se van. Y cuando pasa eso, obviamente es un punto de... es una rótula plástica que a veces no se puede solucionar. Entonces, se ponen elementos de borde, que es como poner dos columnas ahí sosteniéndole al muro para que cuando llegue no se mueva tanto y no se pase este efecto de la rotura. Y ya, cuando uno hace eso, finalmente determina qué longitud tiene este elemento de borde, qué armado, qué estribos, vuelve a evaluar nuevamente todo y ve que funcione, y muro diseñadito. Muy rápido, tendríamos que hablar de muchos temas más, pero en pocas es eso, en poquísimas es eso. Repito, si hay un ingeniero estructural que está viendo esto y dice como, que está hablando, igual podemos aprender, igual y puede aceptarme para hacerte un podcast, una entrevista, y yo estaría encantado de hablar con alguien que sepa más de mí. Me encanta aprender, sí, eso siempre lo digo, me encanta aprender. Bueno, eso es todo. Dejo de hablar, ahora sí, a estudiar. Cabe recalcar que para estudiar siempre me pongo estas músicas que tienen estos títulos súper chéveres de Studying Like a Physics Man, something like that, you know. Ay, no, ojalá te pegue. Le muerdo, ojalá le muerdo. Es que he estado grabando, pues. No, yo no voy, loco, yo no voy. Dime maricón, pero yo no jalo, Morocho color rodo que aprendió a estar con nada y con un poco ya tiene todo. Chilin chin chin es el modo, me chupa un huevo el cuándo, pero me interesa el cómo. Si el sol está solificándose, la luna vive lunizándose. ¿Por qué no humanizarme? Soy otra gota de un paño gigante. Si el sol está solificándose. Déjame grabar esto, bro.